Hay palabras que suenan suaves, como si acariciaran el oído. Frases que, envueltas en un tono sereno o cariñoso, pueden parecer inofensivas, incluso encantadoras. Pero no te dejes engañar. Bajo esa apariencia de dulzura, muchas veces se esconde una arquitectura sutil de manipulación, una forma disfrazada de irresponsabilidad afectiva y, aún más inquietante, una negativa silenciosa a crecer y evolucionar como ser humano. Cuando una mujer no afina su intuición para percibir estas señales, se arriesga a involucrarse en vínculos que no solo desgastan su energía vital, sino que enturbian su visión interna y la desconectan lentamente de su propia esencia. Y no siempre se trata de gestos bruscos o agresiones evidentes. A menudo, el daño más profundo llega envuelto en palabras suaves, en discursos cotidianos que, sin que lo notes al principio, llevan un peso psicológico capaz de desestabilizar tu equilibrio emocional. Carl Jung, ese brillante explorador de 1909, la mente humana, hablaba del lado oscuro del inconsciente. Ese rincón donde escondemos los aspectos de nosotros mismos que no queremos ver, lo que negamos o reprimimos. Y lo inquietante es que todo aquello que no enfrentamos en nuestra interioridad, inevitablemente lo proyectamos sobre otros. Justo ahí, en ese terreno fértil de proyecciones inconscientes y heridas no sanadas, germinan las dinámicas más destructivas en una relación. Por eso no basta con escuchar lo que se dice. Hay que aprender a leer entre líneas, a captar lo que se oculta detrás de frases comunes. Porque muchas veces lo que parece una conversación normal es, en realidad, el preludio de una tormenta emocional. Saber detectar estas señales desde el principio no es un lujo, es una necesidad urgente. Es una forma de autoprotección, de honrar el camino interno que ya has recorrido y de mantenerte firme frente a cualquier intento de desestabilizar tu paz. Como decía el filósofo Séneca, con una precisión que todavía resuena: el problema no es la falta de tiempo, sino el mal uso que hacemos de él. Y una de las formas más dolorosas de desperdiciarlo es dedicándoselo a personas que no tienen la capacidad emocional de acompañarnos en nuestra profundidad, ni el compromiso de corresponder con autenticidad al amor que ofrecemos. Por eso, hoy, quiero compartir contigo 6 frases que, si las escuchas salir de la boca de un hombre, deberían activar tus alertas internas. No porque seas exagerada o desconfiada, sino porque eres una mujer despierta, consciente, que ha trabajado demasiado en su sanación como para permitir que su estabilidad emocional quede en manos de alguien que no está dispuesto a asumir la suya. Quédate hasta el final, porque no solo te voy a ayudar a identificar estas frases, sino que también te daré las herramientas para responder con firmeza, inteligencia emocional y sin perder tu centro. Vamos con la primera. Cuando un hombre dice, tienes que aceptarme tal como soy, puede parecer que está siendo honesto, incluso vulnerable. Pero si rascamos un poco la superficie, podemos encontrar algo más preocupante. Esta frase, cuando se repite en momentos clave, suele convertirse en un escudo para evitar cualquier tipo de crecimiento o cambio. No es una declaración de autenticidad, es una barrera contra la evolución. Jung afirmaba que el verdadero conocimiento comienza por uno mismo, pero también enfatizaba algo esencial: conocerse no basta. Hace falta integrar nuestras sombras, enfrentarlas, transformarlas. Sin esa voluntad de evolución no hay madurez posible. Entonces, cuando un hombre se refugia en el "así soy yo", no está siendo fiel a su esencia. Está eludiendo el trabajo interno, resistiéndose a madurar emocionalmente, y eso, dentro de una relación, se convierte en un lastre. Y lo más revelador no es solo lo que dice, sino cómo actúa cuando intentas hablar del tema. ¿Qué suele pasar? Minimiza tus preocupaciones, se victimiza,
te acusa de querer cambiarlo, te lanza la culpa como si tus límites fueran exigencias injustas. Pero hay una verdad que jamás debes olvidar. Aceptar a alguien no significa rendirse ante lo inaceptable. No estás siendo rígida por querer una relación saludable. Estás siendo fiel a ti misma. Y eso, en un mundo que constantemente nos invita a ceder, es un acto de enorme coraje. Ser auténtico no significa mantenerse igual pase lo que pase. La autenticidad real es una forma de coraje, el valor de mirarse a uno mismo con honestidad, de reconocer las partes que necesitan evolucionar y tener la determinación de hacerlo paso a paso. No se trata de aferrarse a lo que se es hoy, sino de estar dispuesto a convertirse en quien se puede llegar a ser. Carl Jung, con esa mirada penetrante hacia el alma humana, no veía la autenticidad como una excusa para el estancamiento, sino como una puerta hacia la transformación consciente. El verdadero compromiso con uno mismo implica movimiento, revisión interna, voluntad de reconstruirse. No hay nada admirable en permanecer inmóvil cuando la vida entera es un constante llamado al cambio. Los grandes pensadores de la antigüedad, como los estoicos, lo sabían bien. Vivir cada día como si fuera el último no era una invitación a la urgencia, sino a la integridad, a vivir con presencia, sin máscaras ni autoengaños. Una mujer que ha atravesado el camino del autoconocimiento no puede, no debe, cargar con la responsabilidad de una relación que solo rema en una dirección. Si tú estás avanzando con el corazón en las manos, con la intención de construir algo profundo y real, y él ni siquiera se plantea dar el primer paso hacia su propio crecimiento, entonces lo que estás haciendo no es amor, es desgaste. Aceptar. Frases como "tienes que aceptarme como soy", sin cuestionarlas, es como abrirle la puerta al desgaste emocional y cerrar la ventana a tu propio desarrollo. Es firmar, sin darte cuenta, un pacto de agotamiento crónico. Cuando entregas tu energía a alguien que se resiste a crecer, no solo estás invirtiendo en un terreno infértil, estás abandonándote a ti misma. Ese vínculo te arrastra hacia una rutina de justificaciones vacías, promesas rotas y una carga invisible que, aunque no se vea desde fuera, pesa con una intensidad brutal. Y recuerda algo vital: las personas con las que compartes tu energía también moldean tu carácter, tus emociones, tu visión del mundo. Si tu pareja no te impulsa a evolucionar, si su presencia no enciende en ti la motivación por seguir avanzando, entonces, aunque no lo diga abiertamente, está actuando como un ancla que te retiene. Así que la próxima vez que escuches una frase disfrazada de profundidad emocional, no te dejes llevar por su tono tranquilo ni por la aparente sinceridad que encierra. Haz una pausa, pregúntate: ¿este hombre está verdaderamente dispuesto a enfrentar su mundo interior? ¿O solo está utilizando palabras bonitas para esquivar el trabajo que implica transformarse? Porque cuando lo que hay detrás de ese discurso es una negación constante, una postura defensiva ante cada intento de diálogo, una resistencia férrea a cualquier crítica que pueda llevarlo a reflexionar, entonces no estás frente a una simple diferencia de puntos de vista. Estás ante un patrón psicológico que con el tiempo no solo se repite, se intensifica. Y es ahí donde el daño comienza a calar profundo. Aceptar ese tipo de frases sin analizar su raíz es solo el primer paso. Después vienen otras actitudes, aún más peligrosas por su sutileza. Comentarios hirientes disfrazados de bromas. Frialdad emocional presentada como madurez. Falta de empatía que se esconde detrás de una supuesta sinceridad brutal. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a adaptarte. Te moldeas, te encoge, vas cediendo pequeños trozos de ti misma para que la relación no se derrumbe. Mientras tanto, él sigue igual, inmóvil, incambiado.
incapaz de mirarte con la misma profundidad con la que tú lo ves a él. Pero proteger tu equilibrio no es egoísmo, es dignidad. Resguardar tu bienestar emocional es un acto de respeto hacia ti misma. No viniste a este mundo para rescatar a nadie. Viniste para compartir tu luz con alguien que también esté dispuesto a brillar con la suya. Con alguien que no le tema a su sombra, sino que tenga el valor de enfrentarla, de sanarse, de transformarse contigo. Porque un hombre que se niega a crecer no solo se lastima a sí mismo, también sabotea la relación. Y si te quedas, terminarás siendo arrastrada por su inercia. Por eso, no te traiciones por amor. No justifiques lo que tu alma ya sabe que te está dañando. Mantente firme en tus principios, aunque tus emociones te pidan quedarte. Porque lo que viene después puede ser aún más delicado. Cuando escuchas a un hombre decir, todas mis ex estaban locas o eran tóxicas, puede sonar como un desahogo, como si estuviera abriéndose contigo, compartiendo cicatrices del pasado. Pero cuidado, bajo esa aparente sinceridad se oculta un patrón que dice mucho más de él que de sus relaciones anteriores. Esa frase no es una simple anécdota, es una alarma. Revela una mentalidad donde la culpa siempre es del otro, donde no hay espacio para la autocrítica ni para asumir responsabilidad. Es el reflejo de alguien que se ve constantemente como víctima y que proyecta sus heridas no resueltas en quienes lo rodean. Los sabios estoicos ya lo sabían. El primer paso del verdadero crecimiento no es señalar con el dedo al mundo, sino girarlo hacia uno mismo. Examinar nuestras fallas, asumir nuestra parte y tener el coraje de cambiar. Epicteto, con su sabiduría directa y sin adornos, nos dejó una verdad que no pierde vigencia. No son los hechos en sí los que nos hacen sufrir, sino la forma en que los interpretamos. Esa frase, sencilla pero demoledora, nos invita a mirar más allá de las apariencias, a comprender que muchas veces lo que parece una historia de víctimas y villanos, en realidad es solo un reflejo de la narrativa interna de quien la cuenta. Por eso, cuando un hombre habla constantemente de sus exparejas como si todas fueran las causantes de su dolor, como si él hubiera sido siempre el inocente que amó demasiado o fue traicionado sin razón, no estás frente a alguien que ha sanado. Estás frente a alguien que se ha negado a mirar el espejo que le ofrece la vida. Alguien que ha preferido construir una versión de sí mismo libre de errores para no enfrentarse con lo más incómodo, su propia responsabilidad. Aquí es donde la psicología profunda nos regala una clave esencial. Carl Jung, con su visión audaz del alma humana, nos advirtió que todo aquello que no hacemos consciente termina por gobernarnos desde las sombras. Y esas sombras no son monstruos externos, son aspectos negados de nuestra propia psique, heridas sin tratar, emociones reprimidas, verdades que preferimos no nombrar. Muchos hombres que descalifican a todas sus ex no están describiendo hechos objetivos, están proyectando sus conflictos no resueltos. Están contando una historia donde siempre tienen razón, y en ese cuento, la posibilidad de evolucionar queda anulada desde el inicio. Este tipo de discurso es más común de lo que parece, y aunque puede sonar inofensivo o incluso vulnerable, en realidad es un patrón tóxico disfrazado de confidencia. Es un guión que se repite una y otra vez en distintas relaciones, donde el protagonista siempre es incomprendido, herido o traicionado, pero jamás equivocado. Y lo más peligroso es que, sin darte cuenta, puedes convertirte en el nuevo personaje de esa historia. La mujer que tiene que sanar lo que otras dañaron, la que debe soportar más, amar más, dar más, para no convertirse en la próxima antagonista. Pero nadie puede escapar de sus sombras si no tiene el valor de mirarla de frente. La pregunta que realmente importa aquí no es si sus ex tenían o no defectos. La pregunta profunda
la que una mujer consciente debe hacerse, es: ¿él ha aprendido algo de sus experiencias? ¿O simplemente se ha escudado en ellas para evitar transformarse? Una mujer que se respeta a sí misma no se traga ese relato sin examinarlo. No acepta esa versión de los hechos sin preguntarse qué está dejando fuera, qué verdades está evitando. Jung lo expresó con una claridad que corta como un cuchillo. Lo que no integramos nos somete. Y cuando eliges compartir tu camino con alguien que huye de su responsabilidad emocional, estás construyendo sobre una base tan frágil como la arena. No importa cuánto amor pongas sobre esa estructura, si él no está dispuesto a hacer su parte, todo terminará cayendo por su propio peso. Y en medio de ese derrumbe emocional, serás tú quien cargue con los escombros. Porque cuando él no se responsabiliza de su pasado, tampoco lo hará con el presente. Y terminarás protagonizando un capítulo más de una historia que no escribiste, pero en la que te verás atrapada. Un hombre que necesita interpretarse eternamente como víctima no puede amar desde la igualdad. Su necesidad inconsciente de encontrar un culpable lo llevará, tarde o temprano, a colocarte en ese lugar. Estar con alguien así es como intentar navegar en un barco que tiene una grieta que nunca se repara. Puedes remar con todas tus fuerzas, puedes llenar el barco de amor, de esperanza, de perdón. Pero si él no se responsabiliza de la fuga interna que lo sabotea, el barco se hundirá. Siempre. Y aquí aparece una palabra clave, que no suena tan romántica pero es imprescindible: disciplina emocional. Esa capacidad de mirar los hechos sin adornos, de ver más allá de las emociones momentáneas, de identificar patrones y hacer preguntas incómodas. Pregúntate, ¿alguna vez lo has oído hablar sinceramente de sus errores? ¿Ha reconocido con humildad su parte en los conflictos pasados? ¿O su historia es siempre la misma, con distintos nombres? Porque si nunca ha hecho ese ejercicio antes, si nunca ha mostrado señales de autoanálisis real, ¿qué te hace pensar que va a empezar contigo? ¿Qué te hace pensar que tú serás la excepción al patrón que se ha repetido en su vida? Grábate esto en el alma: no eres la terapeuta de nadie. No estás aquí para curar las heridas que él se niega a ver. No viniste al mundo para armar el rompecabezas de alguien que ni siquiera acepta que le faltan piezas. Estás aquí para construir una vida compartida con alguien que también quiera crecer, que se mire por dentro y que se responsabilice de sus propios fantasmas. Y justo aquí, cuando crees que ya has escuchado lo más peligroso, aparece una de las frases más manipuladoras, aunque venga envuelta en palabras dulces: si de verdad me amaras, harías lo que te pido. Esa frase, si de verdad me amaras, harías lo que te pido, puede sonar a una súplica romántica, a una declaración apasionada de necesidad, pero en realidad es una de las formas más silenciosas y peligrosas de chantaje emocional. Es una frase que no grita pero envenena, que no empuja pero desgasta, una frase que usa el amor como arma, transformando tu entrega en una obligación y tu libertad en moneda de cambio. A primera vista puede parecer inofensiva, incluso puede tocarte el corazón si estás enamorada. Pero si aprendes a escuchar con profundidad, si te permites ver más allá del tono dulce o del contexto emocional, descubrirás lo que realmente hay detrás. Presión emocional. No es una petición legítima, es un intento de manipulación, una estrategia para hacerte elegir entre tu autenticidad y su aprobación. Y en esa trampa emocional, el precio siempre lo pagas tú. Los antiguos estoicos ya lo sabían. El amor real no florece desde la necesidad ni se mantiene desde la culpa. Epicteto fue contundente: nadie puede someter tu mente ni tu alma sin tu permiso. Y esa verdad sigue siendo tan vigente hoy como entonces. El amor auténtico se basa en la libertad, en el respeto mutuo, en la admiración que no exige condiciones.
Porque cuando alguien te ama de verdad, no te impone una prueba. Te acompaña, no te presiona. Te inspira, no te culpa. Desde otra perspectiva, Carl Jung también iluminó este fenómeno con su visión sobre la sombra y el poder en las relaciones humanas. Enseñó que muchos vínculos se vuelven tóxicos no porque falte amor, sino porque una de las partes proyecta su necesidad de control disfrazándola de afecto. Y frases como, si me amaras harías esto, son precisamente eso. Intentos de ejercer poder sobre ti, de moldear tu comportamiento no desde la conexión, sino desde el miedo a perder el amor del otro. Cuando un hombre pronuncia esa frase, no te está haciendo una simple petición, está estableciendo una condición, una trampa invisible que reescribe las reglas del amor. Si no haces lo que yo quiero, entonces no me amas como dices. Y eso no es amor, es manipulación revestida de romanticismo. Es chantaje emocional con voz suave. Es una forma de control que mina tu autonomía con cada concesión que haces. Una mujer emocionalmente consciente que ha aprendido a reconocer su valor y a honrar sus límites debe tener la claridad de distinguir entre un deseo compartido y una exigencia encubierta. Porque aunque al principio ceder pueda parecer un gesto de cariño o comprensión, con el tiempo se convierte en una renuncia lenta pero constante a ti misma. Primero cedes en una decisión, luego en una opinión, más tarde en una parte de tu identidad. Y sin darte cuenta, te encuentras viviendo una vida que ya no te representa, solo para mantener una relación que dejó de ser sana desde que el amor se convirtió en una moneda de trueque. Lo más peligroso es que, en esta dinámica, las demandas no disminuyen, aumentan. Lo que comienza como una simple condición se transforma en una rutina de sumisión emocional. Y llega un momento en que ya no sabes si lo haces por amor o por miedo, por conexión o por culpa, por deseo o por presión. Y ese es el momento en que dejas de ser tú para convertirte en una versión moldeada por las expectativas del otro. Este tipo de frases no solo manipulan, redefinen el amor. Lo convierten en un sistema de premios y castigos, donde se espera que amar signifique siempre complacer, siempre ceder, siempre adaptarte, aunque tú te pierdas en el proceso. Y eso no es amar, eso es negociar tu esencia para mantener una ilusión. Recuerda, nadie tiene el poder de hacerte sentir insuficiente sin tu consentimiento. Pero cuando ese mensaje, no eres suficiente para mí, viene de alguien que asegura amarte, el daño es profundo. No se queda en la superficie de tus emociones, va directo a la raíz de tu autoestima. Y ahí, justo ahí, es donde comienza la herida más peligrosa, la duda sobre tu propio valor. Porque esa frase no nace de una observación objetiva, nace del vacío de quien la dice, de su propia incapacidad de conectar de forma sana, de su insatisfacción crónica, de su necesidad de sentirse superior para no enfrentar su carencia interior. Y cuando tú, en tu deseo de amar, tomas esa frase como verdad, te desconectas de tu esencia, te desvías de tu camino y entras en una espiral de autotraición. Jung lo explicó de forma contundente. Lo que no enfrentamos en nosotros termina por manifestarse en nuestras relaciones. Y muchas veces, el hombre que lanza esas frases destructivas no está describiéndote a ti, está describiéndose a sí mismo. Así que ámate con firmeza, escucha con sabiduría y nunca, jamás, entregues tu libertad emocional a cambio de un amor que exige que te traiciones para ser aceptada. Cuando alguien te lanza esa frase letal, no eres suficiente, no está describiéndote a ti, está revelando su propia herida, está proyectando su sombra, su dolor no enfrentado, su temor al amor real. Porque el amor auténtico no mide ni compara.
No te reduce a estándares imposibles ni convierte tu esencia en una lista de defectos. El amor real no se obsesiona con tus fallas, se maravilla con tu verdad. El verdadero amor te ve, te abraza como eres, te honra en tu totalidad. Aceptar esa frase es como firmar un pacto con la inseguridad. Es permitir que alguien más, que ni siquiera se conoce a sí mismo, tome las riendas de tu autovaloración. Y ahí empieza una dinámica tan silenciosa como devastadora. Comienzas a esforzarte más, a dar más, a ceder más. Como si tu entrega pudiera tapar un vacío que ni siquiera te pertenece. Te esfuerzas por llenar un agujero que él tiene en el alma, creyendo que es tu responsabilidad curarlo con amor. Pero ese amor no es medicina, es sacrificio, y no deberías pagar con tu autoestima el precio de una herida que no causaste. La filosofía estoica es contundente. Epicteto nos recuerda que tu paz interior no puede depender del juicio de nadie, que quien vive esclavo de la aprobación ajena jamás será verdaderamente libre. Cuando permites que alguien juegue con tu percepción de valor, le entregas el timón de tu vida, y quien conduce desde la sombra no lleva a destinos sanos. Lo más peligroso de todo es que esa frase no viene sola. Es la puerta de entrada a muchas otras formas de manipulación. Porque una vez que dudas de ti, que te ves a través de sus ojos, distorsionados, te vuelves vulnerable a lo que antes jamás habrías permitido. Empiezas a tolerar lo intolerable, a justificar lo que te hiere, a disculparte por cosas que ni siquiera hiciste. Y lo haces con la esperanza de mejorar, de merecer, de demostrar que puedes ser suficiente. Pero esa carrera es infinita y la meta se aleja cada vez que te acercas. Porque el problema nunca fuiste tú. El problema es que estás intentando sanar la herida de alguien que ni siquiera quiere verla. Una mujer consciente que ha atravesado su propio desierto emocional sabe reconocer esta trampa. Sabe que el verdadero amor no necesita rebajarte para sentirse grande. Que quien te ama de verdad no necesita que te disminuyas, sino que brilles. Porque el amor genuino no se edifica sobre el juicio, sino sobre la aceptación profunda. No busca moldearte, sino caminar a tu lado. No exige perfección. Abraza tu humanidad con ternura y coraje. Así que si alguna vez escuchas esa frase, no eres suficiente para mí, no la tomes como un veredicto, tómala como una advertencia. No se trata de ti, se trata de él, de su incapacidad de amar a una persona real, con virtudes y heridas, de su necesidad de control, de su miedo a compartir el amor con alguien que no pueda manipular. No es tu fallo que no te vea, es su ceguera emocional la que le impide reconocer el valor que tienes. Y la respuesta no es cambiarte. La respuesta es alejarte, no por odio, no por rencor, sino por respeto a ti misma. Porque cuando una mujer se ha reconstruido desde dentro, cuando ha conocido su oscuridad y aún así elige amarse, ninguna palabra puede derribarla. Ni siquiera una dicha por alguien que un día amó. La filosofía estoica lo enseña con claridad feroz. El alma libre no se doblega ante juicios ajenos, ni busca validación en manos temblorosas. Si un hombre necesita minimizarte para sentirse valioso, no está demostrando fortaleza, está exhibiendo su fragilidad. Está ocultando un vacío con críticas, intentando cubrir su inseguridad con exigencias. Y ahí es donde tu conciencia se convierte en tu escudo. Una mujer despierta no responde a la manipulación con más esfuerzo, ni al desprecio con más entrega. Responde con límites, con presencia, con esa firmeza que nace de quien ya no necesita ser elegida, porque ya se ha elegido a sí misma. Carl Jung lo dijo con fuerza. El respeto que te das debe ser más profundo que cualquier deseo de aprobación.
Porque si te encuentras al lado de alguien que constantemente te hace sentir insuficiente, no necesitas seguir analizando. No necesitas más pruebas. La verdad ya está frente a ti. El amor verdadero no se gana, se comparte, no se suplica, se cultiva. Y si alguien convierte el amor en una competencia contra tus propias inseguridades, no está amando, está controlando. Está dirigiendo un teatro donde solo puedes permanecer si interpretas el papel de la mujer perfecta, sumisa, incansable. Hasta que te agotes, Jung lo advirtió con sabiduría profética. Lo que no hacemos consciente se convierte en destino. Pero tú tienes el poder de romper ese destino antes de que te arrastre. Tienes la libertad de elegir tu camino, tu paz, tu dignidad. Porque el amor, el verdadero, jamás te hará dudar de tu valor. Te lo recordará todos los días. Si no tomas conciencia de los patrones que minan tu autoestima, podrías encontrarte inmersa en una relación en la que cada una de tus decisiones se ve condicionada por la opinión ajena, no por lo que realmente sientes o deseas. Y lo más preocupante es que ese tipo de dinámica no empieza de golpe. Se infiltra poco a poco, disfrazada de amor, hasta que dejas de reconocerte. El verdadero peligro no reside en oír una frase hiriente una vez, sino en quedarte al lado de quien la pronunció, con la esperanza de que cambie su percepción, cuando en realidad estás perdiendo de vista la tuya. No viniste a esta vida para satisfacer estándares ajenos. Estás aquí para honrar tu autenticidad, para expresarte sin miedo, sin encajar en moldes que otros diseñaron. Una mujer íntegra no suplica afecto ni se desgasta tratando de demostrar su valor. El amor verdadero jamás pondría a prueba tu dignidad, ni exigiría sacrificios que impliquen traicionarte a ti misma. Así que si alguna vez escuchas a alguien decirte que no eres suficiente, no lo tomes como una verdad, ni como un defecto tuyo. Míralo por lo que realmente es: una alerta, un reflejo claro del tipo de vínculo que no necesitas mantener. Porque el amor genuino no te mide ni te evalúa, te sostiene, te inspira y te respeta. Proteger tu bienestar emocional no es sinónimo de desconfianza, es un acto de inteligencia emocional. Caminar con conciencia es saber distinguir entre lo que nutre tu esencia y lo que la debilita. Cuando una mujer ha despertado a su propia verdad, ya no busca aprobación externa. No necesita levantar la voz ni entrar en juegos para justificar su presencia. Simplemente se posiciona con firmeza desde su interior, desde esa estabilidad silenciosa que nace del autoconocimiento. Carl Jung afirmaba que el mayor privilegio del ser humano es llegar a ser quien realmente es. Pero ese camino de autorrealización es imposible si permaneces en vínculos donde las palabras son utilizadas como armas y el amor como una forma de dominación. Muchas frases que parecen inofensivas cargan con intenciones ocultas. Algunas surgen de heridas emocionales no resueltas, otras del deseo inconsciente de dominar y muchas simplemente del temor a perder el control. Sin importar su origen, todas tienen un denominador común: distorsionan tu percepción, te alejan de tu verdad y siembran dudas donde antes había claridad. Este mensaje no está aquí solo para señalar el problema. Su propósito es ayudarte a fortalecer tu intuición para que la próxima vez que escuches una frase camuflada de afecto, pero cargada de manipulación, no la tomes como un comentario aislado, sino como una señal, una invitación a volver a ti, a pausar, a respirar y a decidir desde tu centro, desde la mujer que ya no está dispuesta a resignar su dignidad para encajar en un espacio que le queda pequeño. Porque una mujer que se ha enfrentado a sus sombras, que ha sanado sus heridas y que ha hecho el trabajo de volver a sí misma,
No tropieza con los mismos engaños disfrazados. No porque sea invulnerable, sino porque ahora reconoce los patrones, los comprende y, lo más importante, tiene la libertad de elegir no entrar en ellos. Y hay frases que necesitas reconocer por lo que son, no por lo que aparentan. 1. Tienes que aceptarme como soy. Cuando viene acompañado de una resistencia al crecimiento, no es autenticidad, es rigidez. 2. Todas mis ex estaban mal, no es una confesión, es una proyección de su propia falta de autocrítica. 3. Si realmente me amaras, harías esto por mí. No es una declaración amorosa, es una forma de presionarte emocionalmente. 4. No eres suficiente para mí, no es una opinión, es una herida que alguien más quiere depositar en ti. Y 5. Haz lo que quieras. Pronunciado con sarcasmo o frialdad, no es libertad, es una trampa para generarte culpa. Tú no estás aquí para encajar en relaciones que te hacen dudar de ti misma. Estás hecha para vínculos que te reconozcan, que te eleven, que celebren tu verdad sin pedirte que la modifiques. Tu vida emocional no debe construirse desde el miedo, ni desde la necesidad de complacer, sino desde la sabiduría de quien ya no se traiciona. Porque, como decía Jung, el alma se fortalece cuando deja de intentar sobrevivir al caos ajeno y decide, con plena convicción, ser fiel a su esencia. Y ese es precisamente el alma que hoy te invito a despertar. 6. Estás exagerando. Todo mundo pasa por eso. No parece grave, ¿verdad? Pero detrás de esa frase se esconde una invalidación silenciosa que minimiza tu experiencia emocional. No es empatía, es indiferencia disfrazada de racionalidad. Quien realmente te valora no te pide que silencies tu dolor ni que justifiques lo injustificable. Porque el amor consciente escucha, sostiene y valida. Y una mujer que ha aprendido a respetarse ya no se deja convencer de que su sensibilidad es un problema, porque sabe que sentir no es una debilidad, sino una fortaleza que la conecta con su verdad más profunda. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Compártelo con esa amiga que necesita recordar quién es. Porque juntas, conscientes y despiertas, podemos romper con las narrativas que intentan reducirnos. Tu historia puede ser el faro de otra mujer, y tal vez, con un solo clic, le devuelvas la luz que alguien le apagó. Así que levanta la voz, no desde la rabia, sino desde la sabiduría. Y recuerda, cuando una mujer se honra, inspira a otras a hacer lo mismo. Si este mensaje resuena contigo, no olvides apoyar este espacio con un me gusta y suscribirte al canal El Gran Despertar. Aquí compartimos contenido diseñado para expandir tu mente, nutrir tu esencia y elevar tu frecuencia interior. Cada video es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar, a sanar y a despertar la conciencia que habita en ti. Y si en este momento te encuentras transitando ese sendero de autoconocimiento, si estás haciendo el valiente trabajo de reconectarte contigo mismo, de soltar lo que ya no vibra con tu verdad, de priorizar tu calma y defender tu bienestar, sigue adelante. No te detengas, aunque el mundo allá afuera parezca ir en dirección contraria. Tu alma, silenciosa pero sabia, te va a mostrar lo agradecida que está por cada paso que das hacia tu paz interior. Porque elegirte a ti mismo, una y otra vez, es el mayor acto de amor que puedes ofrecerte.